noche a todos. Esta es mi primer publicación. Cuando yo tenía 13 años, era estudiante de secundaria. En la casa donde vivía en aquellos años no tenía muchos cuartos, así que en la sala había una cama, donde dormían mis padres y yo dormía en un sillón junto a esta cama. Había un pasillo que daba a la cocina y se veía el sillón donde dormía. Bueno, pues una noche no podía dormir. Tenía esa sensación de que alguien me miraba. Era una mirada intensa que hasta me despertó. Cuando abrí los ojos vi al final del pasillo que daba a la cocina, arriba de la mesa, a un perro. Nosotros no teníamos mascotas. Un perro enorme, negro, con ojos rojos, espuma en la boca y la cola como un zorro. Enorme. Era como un lobo. Me veía fijamente. Yo quise gritar y moverme y no podía. Mi corazón se aceleró tanto. Mis ojos empezaron a llorar, pues la mirada de ese perro me llenaba de un miedo inexplicable. El perro estaba arriba de la mesa. Me veía y me gruñía. Solo cerré los ojos y trataba de gritarle a mi mamá, pero fue inútil. Al volver a abrir los ojos seguía ahí. Dio 3 vueltas como acostumbran los perros antes de echarse y se acostó, cruzando las patas delanteras con la mirada fija en mí. Volví a cerrar los ojos y recé todo lo que me sabía, y al abrirlos nuevamente ya no estaba. A su vez pude mover mi cuerpo. Se sentía frío. Le hablé a mi mamá y no despertaba, así que decidí dejarlo así. Ya no pude dormir y no le conté nada de esto a nadie. Días después, en una plática con uno de mis hermanos, me dijo: quiero contarte algo, pero por favor no pienses que estoy loco. Una ocasión, él se levantó al baño y escuchó ruidos en el patio. Me dice: al asomarme vi a un perro enorme negro que tumbó unas cosas que teníamos ahí en el patio. Me dio la misma descripción de lo que yo había visto. Yo no le dije nada de eso, y él también lo vio. Me explicó que cuando lo estaba viendo, el perro volteó a ver a mi hermano. Me dice: te juro que vi una sonrisa macabra. Me llené de miedo y regresé a mi cama. Pensamos entre los dos contarle a mi mamá y mi papá, y fue cuando mi mamá dijo que ella lo había visto en el techo varias veces, pero que no decía nada para no asustarnos. En otra ocasión subí a mover la antena y vi varios huesos amarrados, pero no supe de qué eran, pues lo lancé con unos palos para evitar agarrarlos. También cabe señalar, no sé si tenga algo que ver, pero en esta casa no vivíamos tranquilos en cuestión de que había muchos pleitos entre mi papá y mi mamá. Era una guerra, todos contra todos, y nos decían que era por el ambiente que se sentía ahí, por la vibra. Nos cambiamos de casa, pero nunca supe qué fue o qué era eso que nos veía. Esto ocurrió a los inicios de la pandemia. Mi mamá cayó enferma de esa terrible enfermedad, llegando al punto de tener que ser hospitalizada. A pesar de no llegar al extremo de ser entubada, sí se encontró en un estado bastante delicado. Creo que todos los que sufrimos esa enfermedad, al menos al inicio de la pandemia, sabemos que hay una noche en específico que es lo peor, en la que sientes que quizá ya no despiertes. Pues esto le ocurrió a mi mamá precisamente esta noche. Ella narra que en esa ocasión, en la que sentía que ya no podía respirar, pensó que sería su última noche, por lo que comenzó a rezarle a su difunta madre, mi abuela, diciéndole que muy pronto estarían juntas nuevamente. Más tarde, durante la noche, mientras estaba recostada en la camilla, vio cómo mi abuela entró en la habitación. Caminó entre las camillas hasta llegar a ella y comenzó a acariciar su cabello. Todo esto mientras rezaba a las ánimas benditas del purgatorio.
Mi mamá al verla comenzó a preguntarle si ya había ido por ella, pero mi abuela no la dejó hablar. Le dijo que tenía que rezarle mucho a las ánimas benditas del purgatorio, y después de eso lentamente mi abuela se fue. Mi mamá se quedó en su camilla, sin saber si lo que acababa de ocurrir había sido un sueño, o si de verdad había ocurrido. Pero decidió hacer eso y comenzó a rezar por su salud a las ánimas benditas del purgatorio. Más tarde, mientras dormía, soñó que estaba sentada en la sala de nuestra casa, sintiéndose muy mal, pero que no estaba sola. En la casa había mucha gente. Ella los describe como siluetas de personas, pero totalmente blancas, sin facciones. Muchos de ellos caminando dentro de la sala, otros sentados en otros sillones viéndola, y otros sentados al lado de ella. Estas siluetas que estaban sentadas junto a ella comenzaron a frotar su espalda a la altura de sus pulmones, y mi mamá enfatiza que en ese momento comenzó a sentir un calor intenso en su pecho. Seguido de eso comenzó a vomitar una sustancia negra, espesa. Le recuerda incluso con un olor muy fétido. Después de eso despertó, aún sintiéndose mal pero inexplicablemente tranquila. Después de esa noche mi mamá comenzó a mejorar con una rapidez que incluso los médicos no podían explicar. Pasó de estar una noche al borde de ser entubada a estar la siguiente noche poniéndose de pie por ella misma y hablando con fluidez casi sin toser. 2 días después mi mamá fue dada de alta. Ella siempre ha atribuido lo sucedido a las ánimas benditas del purgatorio. Desde que salió del hospital, ella siempre les reza y les deja regalos en el altar que tiene en su casa. Buenas noches. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace poco. Soy estudiante de administración de empresas y hace un año tenía que realizar mi servicio social. Lo realicé en cierta empresa, la cual al término de esto me contrató. Yo estaba muy emocionada al comenzar a trabajar en un área relacionada a mi carrera, pero la realidad es que me contrataron para ser la asistente de una ingeniera, jefa de un área dentro de la empresa. Era una mujer de unos 40 y tantos, delgada y muy hermosa. Yo me atrevería a decir que si la ves en la calle no pensarías que tiene más de 25 años. Era amable pero con un carácter fuerte e imponente, pero también nerviosa y algo paranoica. Yo lo atribuía al cargo que maneja y el estar a cargo de tanta gente. Yo era un asistente personal, le agendaba las citas, la acompañaba a sus desayunos, etc. Debo decir que desde el principio me resultó muy extraño los rezos, si así se le puede llamar, a la cantidad de cosas que decía en voz baja al llegar a su lugar de trabajo, a su oficina para ser más preciso. Así como discretamente prendía inciensos y parecía dejar cosas y comidas como ofrendándolas a alguien, o algo que obviamente no tenía o no podía tener en su oficina. Un día la acompañé a una reunión en la zona centro de la Ciudad de México. Pasaban de las 2 de la madrugada, y yo, aburrida y con sueño, me subí a la misma camioneta donde ella viajaba. Solo éramos ella, un hombre con el que había convivido en la cena, el chofer y yo. Ella vivía en una de las zonas más bonitas y caras, por así decirlo, de la ciudad, no muy lejos de donde estábamos. Así que yo tenía que acompañarla a su domicilio para entregarle sus cosas y poder irme a mi casa. A unos escasos 10 minutos de llegar a nuestro destino, un fuerte sonido y un dolor de cabeza me hizo perder la conciencia. Era un auto y su conductor en estado de ebriedad. Nos había impactado y nos habíamos volteado. La verdad no recuerdo nada más. Desperté días después en un hospital de la zona. Me dijeron que por el impacto, y como quedó el auto, era un milagro que solo estuviera inconsciente un par de días y solo me dislocara un hombro. Pregunté por mi jefa, pero me dijeron que ella ya había sido dada de alta, ya que solo había sufrido rasguños y golpes menores. La verdad es que nunca me puse a pensar en la magnitud del accidente hasta que vi la noticia en Facebook y la foto de cómo había quedado el carro.
También leí que los 4 pasajeros a bordo habían perdido la vida, pero eso no era posible. Yo estaba leyendo la noticia y mi jefa estaba en su casa tranquilamente. Tan pronto salí del hospital, intenté hablar con ella, pero se negó a responder ni a recibirme en su casa. Una semana después, me hizo llegar mi orden de despido y una compensación económica por los daños del accidente. De igual forma se ofreció a pagar mi rehabilitación y posteriormente una cirugía que necesitaba. Nunca supe de ella otra vez. Hace poco entré a trabajar a una empresa cuyos edificios tienen como sede la zona sur de la ciudad. Ahí conocí a una persona con la que salí en un par de citas. Él tenía un rango alto, por así decirlo, y conocía a mucha gente. La primera vez que salimos fuimos a una terraza a tomar unos tragos. Curiosamente estaba muy cerca de donde fue mi accidente. Después de beber un poco, se me soltó la lengua y le empecé a contar todo. Al contarle sobre qué trabajaba con esta mujer y sobre el accidente, él puso una cara bastante extraña y me dijo: ¿y qué se siente trabajar con esa bruja? Al principio pensé que se refería a ella usando esa palabra como algo en son de burla, pero al ver que no bromeaba, me dio curiosidad y le pregunté a qué se refería. Él me contó que la conocen entre empresarios de la ciudad y algunos del país por tener un gusto y fascinación por el ocultismo y la brujería, que es muy supersticiosa y que está metida en muchos ritos y religiones cubanas y africanas. También me contó que tienen como leyenda urbana, por así decirlo, que escoge hombres jóvenes para hacerlos sus amantes un tiempo, pero después todos mueren misteriosamente, ya sea en accidentes o en ataques cardíacos e incluso a manos del crimen organizado. Yo le decía que dejara de jugar, que no era cierto, pero cada cosa que decía, y al recordar cómo hablaba siempre en voz baja y en una lengua extraña como ofrendaba cosas en la oficina, me hicieron hacerme más dudas de las que tenía. Pero hubo algo que me dio aún más miedo y que hasta el día de hoy no supero. Él me dijo que la noche del accidente, él también había ido a la cena como acompañante, pero a fin de cuentas había entrado. Yo, al solo ser asistente, tuve que estar en la zona solo esperando a que terminara su reunión y ayudarle si necesitaba algo. Él dice que durante la cena tuvo un altercado con un empresario, uno de los más importantes del país. En esa discusión, él le dijo que no le daba miedo lo que le decía y que siempre existía alguien más poderoso en el infierno. A ella no le importó su amenaza y siguió su reunión como si nada, a tal grado que después de un rato se enredó con uno de los invitados del empresario, con el que había discutido más temprano, y posteriormente se fue a su casa con él, y ahí fue donde ocurrió el accidente. Mi cita me dijo que el accidente fue provocado por ese mismo empresario, para darle un escarmiento a mi ex jefa por haberse metido con él y con su empleado, y que no le extrañaría nada que ella solo sobreviviera por las protecciones que tiene, debido a las religiones y sectas a las que pertenece. Pero yo le dije que entonces como yo también sobreviví, y él me dijo que tal vez ella quiso hacer algo bueno por mí, ya que yo no tenía la culpa. Honestamente no le creí mucho y atribuía que estábamos ingiriendo alcohol. Después de esa vez, solo salí con él una vez más y ya no volvimos a hablar, y al poco tiempo se fue a Guadalajara. Unos meses después yo cambié de trabajo, a uno mejor pagado pero más lejos aún. Quería salir de esos aires y de todo ese ambiente que se vivía en esa zona de la ciudad. Si bien es extraño, no dejo de pensar en esos relatos de sectas y élites y cómo estas están coludidas. Si bien en México incluso el crimen organizado cayó en las manos de los cultos y las religiones de vudú y brujería, ¿por qué no aquellos que están en oficinas? Aquellos que tienen rangos altos de poder y la economía mexicana.